Bé, benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies, és un plaer. Estic aprenent una borrada i espero que aquesta presentació meva, ja vos he vist, no serà divertida, però espero que com a mínim sigui igual d'interessant que les anteriors. Quan me varen proposar fer la xerrada, el mes de juliol, me vaig dir, ostres, sí, superbé, m'hi posaré tot l'estiu i tindré una presentació perfecta el mes de setembre. Varen passar 1.000 milions de coses i no. I en Enric me va telefonar i m'ha dit, necessitam un títol. I jo, darrere del cap, tenia la idea de fer una presentació sobre allò que mos fa humans. Per això vaig decidir dir-li el hilo que nos une. I m'adon que estic xerrant en català quan això se transmet a tot Espanya, o sigui que canvio la llengua. Idò, gràcies. Pero creo que no hay servei de subtítulos. El hilo que nos une. Lo que pasa con la imaginación y cuando pensamos es que es muy fructífera. Y cuanto más pensamos, más imaginamos, más somos capaces de relacionar conceptos. Y entonces, trabajando y trabajando, después de haber dado el título, me di cuenta de que había otro que quizá me gustaba más, que es este, el momento monolito. ¿Por qué el momento monolito? Hace unos 60 años, prácticamente, se salió en los cines una película excelente que tenía esta banda sonora. Vale, y no sé por qué se ha ido la imagen, pero bueno, no pasa nada. Coitus interruptus. ¿Es posible? Vale, perfecto. En esta película, un elemento fundamental eran los monolitos. Y los monolitos representaban muchas cosas y hay muchísimas interpretaciones sobre qué quieren decir. Mi interpretación es que el monolito aparece en esta película cada vez que se da un salto evolutivo, cada vez que se produce un cambio tan fundamental en un ser vivo que condiciona todo su futuro. Y esto queda ilustrado al principio de la película con esta imagen. No por el homínido, sino por lo que lleva el homínido en la mano, una herramienta, un fémur, de hecho, que utilizan no para clavar cuadros en las paredes, sino para destruir a sus enemigos y para cazar, para ejercer violencia, para ejercer poder. Pero los fémurs pueden ser representativos de muchas cosas, y no solo de violencia y no solo de poder. Este, por ejemplo, es un fémur muy representativo por otros motivos. Margaret Mead era una antropóloga estadounidense a la que preguntaron sus alumnos cuál era el momento definitorio de ese salto evolutivo en la especie humana, el momento en el que la especie humana se volvió civilizada. Y Margaret Mead les habló de esto, de un fémur. Un fémur que tiene la característica de estar curado. Es decir, no es un fémur de alguien que muriera, que se rompiera y que después se arreglara solo, puesto que la persona estaba muerta. Es un fémur que se curó cuando la persona estaba viva. Y es un fémur que tiene decenas de miles de años. Y hace decenas de miles de años, con un fémur roto, no podías cazar, no podías recolectar, no podías valerte por ti mismo. Si este fémur está arreglado, curado, es porque alguien se encargó de curar a esa persona, de alimentarla, de cuidarla y de protegerla. Y para Margaret Mead, ese era el símbolo civilizatorio, ese era el momento monolito, no el de la violencia, sino el de la empatía. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué demonios hace un profesor de Derecho hablándonos de Stanley Kubrick, de 2001, de fémures curados? Vale, básicamente es que si la historia del progreso, de la civilización humana, no es una historia de perfeccionamiento de la violencia, sino de la empatía, la historia de la evolución del derecho no es la de la opresión, sino precisamente la del establecimiento de normas que limitan ese ejercicio de la violencia y del poder. Damos un salto de miles de años y nos situamos en el siglo de oro del fabuloso Imperio Español. Este es Fray Bartolomé de las Casas, era un fraile dominico, después obispo, que tuvo la característica de vivir décadas en América a principios del siglo XVI y fue testigo de la gloriosa conquista española de las Indias Occidentales, con múltiples asesinatos de niños, mujeres y genocidios varios. Este fue un intento de momento monolito.
Fray Bartolomé de las Casas regresó de las Indias para entrevistarse con el emperador del momento, Carlos V, e intentar convencerlo de que adoptara una normativa que prohibiera que sucediera esto. Desgraciadamente, el momento monolito no fructificó y no tuvo éxito. Pero damos un salto de 4 siglos y nos situamos a mitad del siglo XX, donde otro momento monolito se muestra de manera incipiente. Estas dos personas, a vuestra izquierda es Ernst Lauterpacht y a vuestra derecha es Raphael Lemkin, tienen muchas cosas en común. La primera cosa en común que tienen es que los dos vienen de aquí, del Lviv, en lo que hoy es Ucrania. El Lviv tiene la característica de haber sido un sitio de paso, de conquista y reconquista de todos sus vecinos. Y de hecho, Lviv ha pertenecido a Polonia, a Rusia, al Imperio Austrohúngaro, a Alemania y hoy en día a Ucrania. Y su nombre, de hecho, ha ido variando. Se conoce también como Lvov, se conoce como Lemberg, como tantas otras cosas. Algo que comparten, además, Lauterpacht y Lemkin, no es solo que los dos venían de Lviv, sino que los dos perdieron a toda su familia a manos del nazismo. Eran judíos y se salvaron porque los dos huyeron. Uno se fue a los Estados Unidos, Raphael Lemkin, y otro se fue a Gran Bretaña, en Cambridge. Una tercera característica común es que los dos eran juristas. Y los dos, gracias a que se salvaron, gracias a que les dieron refugio y no les dejaron morir en el mar, como tanta gente que hoy busca refugio, desarrollaron 2 conceptos básicos para este momento monolito en el cual, de cierta manera, nos encontramos hoy. Ernst Lauterpacht desarrolló el concepto de crímenes contra la humanidad, un concepto que se aplicó solo unos años más tarde en los juicios de Nuremberg para juzgar y condenar a los líderes de la Alemania nazi. Raphael Lemkin desarrolló otro concepto fundamental, el de genocidio. Y si bien no llegó a aplicarse en los juicios de Nuremberg, 3 años más tarde fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, un día antes de que se aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Internacional para la Prohibición y la Prevención del Genocidio. Bueno, no tuvo mucho éxito, me diréis, puesto que han pasado tantas cosas. Muchas cosas han pasado, y los momentos monolitos no son momentos fijos en un día, sino que se desarrollan a lo largo de décadas. Necesitan tiempo para madurar. Esta es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se creó 50 años después de que se aprobara esa convención sobre el genocidio. La Corte se creó en 1998 y ese mismo año, por primera vez, un tribunal internacional condenó a una persona por genocidio, a Jean-Paul Akayesu, por el genocidio en Ruanda. Un año más tarde, se imputó por primera vez a un jefe de Estado en vigor que estaba ejerciendo como tal, Slobodan Milosevic, por crímenes contra la humanidad. 6 años más tarde, el Tribunal Internacional de Justicia condenó a Serbia por genocidio contra Bosnia. 3 años más tarde, Omar el-Bashir, presidente en ejercicio de Sudán, fue el primer jefe de Estado en ejercicio en ser imputado por genocidio. Y Charles Taylor, en 2012, fue el primer jefe de Estado condenado por crímenes contra la humanidad. De hecho, la Corte Penal Internacional ahora mismo tiene 2 casos en marcha súper importantes. Uno que tiene que ver con la invasión rusa en Ucrania y otro que tiene que ver con las atrocidades que se están cometiendo en Palestina ahora mismo. Pues bien, un momento monolito incipiente que se va perfeccionando y que esperemos que se acabe perfeccionando del todo. Pero os vengo a hablar sobre todo de otro momento monolito. Un momento monolito que tiene que ver con todo lo que nos rodea y aquello a lo que pertenecemos y demasiado a menudo olvidamos. La naturaleza, el medio ambiente. Este año, en 2023, no solo hemos sobrepasado de manera puntual el 1,5 grados de temperatura por encima de lo que sería la temperatura habitual antes de la Revolución Industrial, sino que hace tan solo 2 semanas, en noviembre, tuvimos 2 días en los que por primera vez en la historia se han superado los 2 grados de temperatura por encima de lo que sería la media.
Y eso tiene también múltiples consecuencias. Por ejemplo, la pérdida de hielo continental. Esto muestra la progresión en la pérdida de hielo en la Antártida y en Groenlandia en los últimos años. Y esta es la evolución de la temperatura media en los últimos 2021 años, prácticamente desde que va a néixer el Bon Jesuset, y que es la más elevada, pero no solo desde hace 2000 años, es la más elevada desde hace 120.000 años. Y eso es así por una cuestión muy sencilla. Es así porque nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son las más elevadas ahora de los últimos 800.000 años. De hecho, si hablamos solo de CO2, son las más elevadas entre hace 2 y 3 millones de años. El Homo sapiens, el hombre de Cro-Magnon, Neandertal, no existían hace 3 millones de años. Hace 2 millones de años aparecía el Homo erectus. Hemos creado un mundo en el que nunca antes habíamos vivido. Y eso se refiere no solo al cambio climático. Hace prácticamente 10 años, el Instituto de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo desarrolló el principio de los límites planetarios, the planetary boundaries. Ellos identificaron cuáles eran aquellos factores que necesitábamos proteger para tener una vida segura como seres humanos en la Tierra. Y eso incluía pues, el cambio climático, pero muchas otras cosas, la biodiversidad, la disponibilidad de agua potable, la acidificación del mar, la capa de ozono, tantas y tantas cosas. Pues bien, hace tan solo unas semanas se publicó el primer estudio en el que se mapeaba el estado de la situación en todos esos factores. Y el resultado es preocupante. Hemos sobrepasado ya 6 de los 9 límites planetarios. Y esto requiere un nuevo momento monolito. Esto requiere que hagamos un salto evolutivo fundamental en nuestra relación con el medio ambiente. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que hay mucha gente que está trabajando en esto. Y también gente de mi ámbito, del derecho, porque en todos los ámbitos tenemos cosas que aportar. Gente como, por ejemplo, Edith Braun-Weiss, que desarrolló el concepto de justicia intergeneracional, de la necesidad de proteger a las generaciones futuras, aquellas que todavía no han nacido y a las que debemos legar un planeta en el que vivir. O, por ejemplo, David Boyd, que ha conseguido que el derecho a un medio ambiente sano sea por primera vez reconocido en el plano internacional, fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado. O, por ejemplo, como Polly Higgins, que murió hace unos años, desgraciadamente, una jurista británica que ha batallado hasta la extenuación, de hecho, para que se reconociera un nuevo crimen. Antes hablábamos de crímenes contra la humanidad, hablábamos de genocidio, hay otros, el crimen de agresión, por ejemplo. Ella trabajó sobre un concepto fundamental que es el de ecocidio, la destrucción en masa del medio natural. La Unión Europea acaba de aprobar este mes una directiva de protección ambiental que incluye la noción de ecocidio. O otras personas, como por ejemplo Roger Cox, que aquí tenéis en lágrimas. ¿Por qué está en lágrimas Roger Cox? Roger Cox es un abogado holandés que en 2011 publicó un libro que se llama La Revolución Justificada. Roger Cox conocía todo lo que os he explicado hasta ahora y estaba muy preocupado. Y llegó a la conclusión de que una herramienta fundamental para afrontar estos problemas era el derecho, la ley. Y desarrolló toda una teoría para poder denunciar a los estados, a los gobiernos, ante sus tribunales si no hacían lo suficiente en materia de cambio climático. Pues en 2015, 4 años más tarde, Roger Cox estaba llorando en manos de Marjan Minerva porque había ganado. El Tribunal de Distrito de La Haya condenó al gobierno holandés a ampliar, a intensificar su reducción de gases de efecto invernadero. No solo el Tribunal de Distrito, el Tribunal de Apelación después, y 2 años más tarde, el Tribunal Supremo. Y Roger Cox no se paró ahí, sino que en 2021 volvió a ganar. Y esta vez no contra un Estado, no contra un gobierno, sino contra una de las principales petroleras del mundo, Shell. De nuevo, un tribunal holandés condenó a Shell a que de aquí a 2030 redujera sus emisiones un 45%. Todas estas personas son fundamentales y ayudan en este nuevo momento monolito
porque desarrollan nuevas maneras de mirar las cosas, nuevas herramientas, en este caso jurídicas. Pero no hubieran llegado donde han llegado si no fuera porque estaban acompañadas de mucha gente. Gente que se ha movilizado en Holanda, pero también en Francia, donde también ganaron, en Irlanda, en Francia, en Alemania, donde el Tribunal Constitucional también condenó al gobierno y le ha obligado a reducir más de lo que tenía previsto sus emisiones. O incluso, y es muy interesante, estos estudiantes de pequeñas islas del Pacífico, islas como Vanuatu, como Tuvalu, que si el mundo se calienta 2 grados o más, desaparecerán, ya no tendrán un lugar donde vivir. Pues estos jóvenes estudiantes, muchos de ellos de Derecho, se unieron, hicieron una campaña tan potente que han conseguido llevar esta cuestión ante el Tribunal Internacional de Justicia y ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que ahora mismo están analizando cuáles son las obligaciones de los Estados en todo el mundo en materia de cambio climático. Vivimos en un momento importantísimo, ante una crisis profundísima que requiere reconocer el hilo que une a todas y cada una de las personas que han aparecido aquí y también a nosotros, que es el hilo de la empatía, de la que hablábamos al principio. Una empatía que necesitamos desarrollar hacia nuestros semejantes, pero también hacia el medio ambiente del cual dependemos y formamos parte. De nosotros, de todas y cada una de nosotras, depende que este sea un momento monolito, porque si no, será un momento meteorito. Muchas gracias.